Buen día a todos los presentes en este evento conmemorativo del Día Mundial del SIDA. Agradezco la invitación a participar. Les presento a continuación una ponencia denominada Virus de inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, información básica y estrategias educativas para su estudio. El trabajo constituye un material informativo para la comunidad contentivo de información básica que les permite, a través de estrategias educativas y herramientas para procesar información, empoderarse de información básica sobre el VIH-Sida y a su vez ser multiplicadores de una información fidedigna que se actualiza a través de la investigación permanente. Se emplean materiales informativos, charlas, material gráfico y escrito y procesadores de información de tipo cuadros comparativos, mapas conceptuales, mapas mentales, algoritmos, entre otros. En relación a la efeméride del Día Mundial, recordemos que las efemérides son las oportunidades de sensibilizar al público en general sobre un tema de interés. La intención, por supuesto, es llamar la atención de los medios de comunicación y los gobiernos para dar a conocer el problema y poner en marcha, por supuesto, todas las acciones y medidas para contrarrestarlo. En el caso del Día Mundial del SIDA, actualmente denominado así, en el año 1981 se decidió proponer el 1 de diciembre como el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, debido a ese primer caso diagnosticado para ese momento en esa fecha. Posteriormente, en el año 2011, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH, ONU-SIDA, decidió cambiar el nombre por el del Día Internacional de la Acción contra el SIDA, dado que les parecía que el término de lucha era más relacionado con cuestiones bélicas. Posteriormente, en 2021, ONU-SIDA vuelve a cambiar el nombre y actualmente lo denomina Día Mundial del SIDA. En 1996 se crea ONU-SIDA, que trabaja en estrecha colaboración con asociaciones mundiales y copatrocinado por organismos del sistema de las Naciones Unidas como ACNUR, entre otras. Tenemos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, entre otras. ONU-SIDA lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de 0 nuevas infecciones por VIH, 0 discriminación y 0 muertes relacionadas con el SIDA. La intención es poner fin a la epidemia del SIDA para el 2030. Por ello cuenta con estrategias mundiales contra el VIH que están en consonancia con la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consistente en poner fin a la epidemia del VIH para esa fecha. En relación a las estrategias que se emplean, obviamente, aparte de conocer la evolución de la efeméride del VIH, tenemos también como aspecto importante quiénes fueron los co-descubridores del virus de inmunodeficiencia humana. En este caso hablamos de Jean-Luc Montagnier, quien nació en 1932 y en el año 2022 falleció. Fue un virólogo francés que en el año 1982 fundó y dirigió la unidad oncológica viral del Instituto Pasteur de Francia, donde lideró el equipo del que también formaban parte François Barré-Sinoussi y Jean-Claude Charman. En 1983, ellos aislaron y descubrieron el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, cuya investigación se publicó por primera vez en la revista Science. En 2008 recibe junto con su antigua colaboradora del Instituto Pasteur, François Barré-Sinoussi, el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto el virus de inmunodeficiencia humana, que es el responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida en su etapa final. Su codescubrimiento sentó las bases de la investigación y el desarrollo de los medicamentos antirretrovirales que han salvado la vida a millones de personas en todo el mundo.
Fue un experto en retrovirus y pionero en la ciencia del VIH. Fue uno de los primeros en defender la promoción de la prevención y tratamiento del VIH, así como la lucha contra el estigma y la discriminación hacia las personas que viven o están afectadas por la enfermedad. Desde 1993 presidió la Fundación Mundial para la Investigación y Prevención del SIDA, una organización no gubernamental que bajo los auspicios de la UNESCO tiene como objetivo principal la creación de una red mundial de centros de investigación y de prevención del VIH-Sida para estimular la cooperación internacional y facilitar la transferencia del saber. El lazo rojo ha sido y es el símbolo mundial para la solidaridad con las personas VIH positivas y con aquellos que conviven con el SIDA. Fue creado en 1991 por Frank Moore como una iniciativa del Visual Artists Caucus, que es un grupo caritativo de artistas de Nueva York. Otro aspecto importante se presenta en la siguiente lámina, que es el lema del año 2023, y es que lideren las comunidades. Es sabido que el 1 de diciembre de cada año el mundo conmemora el Día Mundial del SIDA y se une para apoyar a las personas que conviven con el virus y que han fallecido por la enfermedad. Para acabar con el SIDA, el mundo necesita que las comunidades vayan por delante, que las organizaciones de comunidades que viven con VIH y corren el riesgo de contraerlo o se han visto afectadas por el virus, estén en la primera línea de lucha para progresar en la respuesta al VIH. Las comunidades conectan a las personas con los servicios de salud pública, centrados en personas, generan confianza, permiten innovar, supervisan la implementación de políticas y servicios y también responsabilizan a los proveedores. Por ello, lo importante desde el punto de vista del lema, que generalmente es anual o bianual, desde que se creó UNUSIDA se emplean los mismos como parte importante de lo que significa ese Día Mundial para ese año en el cual fue escogido. En el caso de que lideren las comunidades, la intención es que las comunidades cuyos miembros tienen ese riesgo de contraerla y o conviven con la enfermedad participen permanentemente en las decisiones y lideren las acciones contra la enfermedad. Cabe resaltar que los lemas son anuales o bianuales, pero el hecho de que para el siguiente año haya otro no significa que los demás no se tomen en cuenta ahora, no, se suman los anteriores con el que se plantea para el próximo año. Así que son lemas más lemas más lemas que todos llevan en sí el mismo objetivo: actuar en beneficio de lo que significa evitar menos infecciones por VIH y ayudar y en el tratamiento de las personas que conviven ya con el virus y estén en fase final con la enfermedad. Otra de las estrategias que se presentan en la lámina siguiente son las relacionadas con ese vocabulario relacionado con el VIH-Sida. Generalmente hay muchos términos que la mayoría dice, no lo entiendo, pero hay una información básica, un vocabulario básico, que entonces en esta primera estrategia se presenta una lista desordenada y se le pide al participante que lo organice. Y no solamente se trata de organizar, sino que también hay un trabajo investigativo en el cual él busca la definición, el término, y así entender su significado. Hace como una especie de cuadernillo, glosario con todo ello, para que una vez que reciban los materiales instruccionales con respecto a lo que son las lecturas por cada aspecto y las charlas que se le den, se le haga más fácil comprender la información, que depende obviamente del nivel al cual se le está dirigiendo la charla. Asimismo, entonces tenemos otra parte que es gráfica, donde se hace a través de un material gráfico informativo la estructura del VIH con unas piezas para recordar previa lectura de material informativo y de la charla. Y entonces en la siguiente lámina vemos cómo ellos tienen su clave de corrección para comparar lo que hicieron con la estructura del virus de inmunodeficiencia, que básicamente se presenta pues el virus conjuntamente con su proteína nucleoide, con su ácido ribonucleico, que es el que tiene este virus específicamente, su enzima transcriptasa reversa, las proteínas de la matriz, la envuelta y las glucoproteínas de la envuelta, ¿ok?
Asimismo, entonces también se le presenta un material informativo de otras fuentes que básicamente te dicen el significado, donde te dice que el ARN del VIH es el ácido ribonucleico y es el material genético que tiene este virus de inmunodeficiencia humana específicamente. La cápsida del VIH, que contiene el ARN del virus, las enzimas del VIH, que son las proteínas que realizan varias funciones en el ciclo de vida del virus, la envoltura del VIH, que es de la superficie externa del virus, y las glucoproteínas del VIH, que son las espículas de proteínas incorporadas en la envoltura del VIH. Y mucho en relación al ciclo de vida, pues en términos generales, porque es la presentación de las estrategias, se hace una charla, se entrega un material informativo, como en este tipo de gráfica que está aquí presente, de información, donde se le explica básicamente cuáles son las fases y se le habla de esa fase de fijación, de la fase de fusión, del trabajo que hace la transcriptasa inversa dentro del núcleo de la célula infectada, la fase de integración, la fase de ensamblaje y la gemación, que en términos generales implica que el virus, casualmente, lo que se intenta es hacerles ver que el virus de inmunodeficiencia humana es un virus selectivo porque específicamente busca las células que forman parte del sistema inmunológico del organismo humano, que en este caso es el sistema de defensa nuestro. Por eso la gran afectación, porque va precisamente a las células del sistema inmunológico de tipo CD4. Utiliza su material genético una vez que está dentro del núcleo, a través de la transcriptasa reversa hace la multiplicación de su virus y después cuando sale ya es un virus maduro que va a infectar otras células y así continúa el ciclo y el proceso en otras más. Con respecto entonces a ese material informativo que tenía que ver con ese glosario y la información básica que se le ha presentado acerca del virus, el ciclo del virus y toda la información relacionada con lo que pasa en su camino hacia la célula que infecta, entonces tenemos un esquema contextual de aspectos básicos del VIH-Sida, donde le damos entonces la información de manera desordenada para que a través del trabajo que hace individual o en equipo, dependiendo de la cantidad de participantes, se le da su esquema para que organice a través de cada uno de los rectángulos, coloque el número lógico que debería estar en el esquema de la clave de corrección y ellos corrigen entonces. Obviamente cuando hablamos de SIDA lo importante es saber qué significan las siglas y es una sigla que indica síndrome de inmunodeficiencia adquirida causada por el virus de inmunodeficiencia humana que destruye el sistema de defensa del organismo, facilitando la infección por gérmenes oportunistas y algunos tipos de cáncer. Y es la etapa final de la infección por el virus. El agente causal de esa enfermedad es el virus de inmunodeficiencia humana. Las vías de transmisión son de tipo sexual, por relaciones sexuales con personas infectadas, parenteral, mediante sangre contentiva de VIH u objetos pulso penetrantes contaminados con sangre portadores, perinatal, a través de la madre infectada al hijo durante el embarazo, parto o lactancia. Grupos vulnerables, cualquier ser humano que ejerza su sexualidad, personal de salud y en mayor medida individuos promiscuos que realizan prácticas sexuales riesgosas y o actividades que reducen la noción de riesgo, drogadicción y alcoholismo. Parejas de infectados con VIH, receptores de transfusiones y niños nacidos con madres con VIH. En relación al diagnóstico, se realiza mediante pruebas serológicas que detectan la presencia de anticuerpos contra el virus, tales como inmunoensayo enzimático de tipo ELISA e inmunoelectrotransferencia de tipo Western blot, la evaluación del estatus inmuno contagio de CD4-CD8 y la detección de la carga viral, aspecto importante. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad, que generalmente están asociadas a pérdida de peso, fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, diarreas crónicas, ganglios inflamados, disminución de linfocitos T4, continuas infecciones bacterianas y o virales, faringitis, entre otras, que pueden confundirse con sintomatología de otras manifestaciones de otras enfermedades, pero dada la elaboración de pruebas para determinar si es VIH u otro virus, pues obviamente la gente ya sabe por dónde se encamina, el personal de salud.
En cuanto al desarrollo de la enfermedad, en términos generales, ocurre en un periodo de incubación, una fase de latencia clínica, la fase previa y la fase de infección avanzada por VIH. Tratamiento vacuna, se han hecho intentos, pruebas, pero no existe vacuna preventiva ni curativa hasta la fecha. No hay tratamiento capaz de curar efectivamente la enfermedad, pero se usan medicamentos antirretrovirales, inhibidores de transcriptasa reversa, de proteasa, de la integrasa, de fusión y terapias, cirugía, radiación, quimioterapia, que permitan atenuar los efectos de las infecciones oportunistas. Estos ejercen resultados positivos en casos ya diagnosticados y no se obtienen mejoras sustanciales, pero se observa un receso en el proceso debilitante del VIH. Últimamente, con las terapias antirretrovirales, obviamente está centrada la esperanza de los pacientes que han logrado vivir, gracias a Dios, muchos años desde que se diagnosticó el primer caso de infección por VIH, y eso da ánimo a todos los investigadores a través de todo el trabajo que realizan para poder lograr esa meta de los objetivos de desarrollo sostenible. En relación a las medidas de prevención, bueno, todos sabemos que cuando hablamos de medidas de prevención hablamos de un conjunto de normas que le van a permitir a un individuo que esté correctamente informado y actualizado actuar responsablemente y en consecuencia reducir riesgos. Esa es la clave de todo. Estar siempre permanentemente informado y reducir los riesgos. Muchas veces dicen, no, yo me cuido, pero la cuestión es que hay que cuidarse en todos los aspectos y estar informado. El otro cuadro comparativo que se presenta en la siguiente lámina es donde hablamos de las prácticas sexuales y riesgo para la transmisión del VIH. Tenemos las de tipo coital, contacto orogenital, y entonces tenemos el coito vaginal, el coito anal, cunilingus, la felatio, anulingus, besos de lengua. Obviamente cada uno de ellos es presentado, graficado y definido para que se entienda que si bien las personas a veces dicen que se cuidan y que sus prácticas sexuales no generan riesgo, cuando las parejas deciden tener relaciones de tipo coito vaginal, coito anal, cunilingos, felación y anulingo, o también denominado beso negro, el beso de lengua o beso profundo, estamos hablando de una serie de prácticas que aparentemente, si hay muchas personas que te dicen en los talleres que no generan riesgo porque ellos se saben cuidar, pero no, realmente cada cuerpo y cada sistema inmunológico, dependiendo de cómo la persona se cuide, se proteja y asuma su vida y es responsable con su vida, pues depende de eso cómo va a ser la evolución de su infección si llega a adquirirla. Cuando hablamos de prácticas sexuales, simplemente se deben tener todos los riesgos del mundo, se deben evitar todos los riesgos del mundo, porque lamentablemente sabemos que inclusive el mismo uso del preservativo a veces puede romperse, que las secreciones del cuerpo, todos los humores orgánicos casi prácticamente se ha detectado la presencia del virus. Por supuesto, no solamente se trata de que puedas adquirir un virus de inmunodeficiencia humana a través de esas prácticas sexuales, sean riesgosas, sean natura o antinatura, como la sodomía, entre otras. Simple y llanamente hay que entender que hay espacios o prácticas sexuales que no son precisamente como tan naturales como un coito vaginal, a diferencia de un coito anal, y que obviamente puede haber laceraciones, puede haber sangrado, y cuando hay humores orgánicos donde puede estar presente el virus, porque una de las parejas está infectada, entonces viene la infección. Pero no solamente es la adquisición de un virus de inmunodeficiencia humana, también se transmite la hepatitis B, la hepatitis C, que es tan riesgosa y tan peligrosa y con tantas consecuencias como el mismo VIH. Entonces, no se trata solo de la prevención de la infección por VIH, sino de todas estas otras infecciones de transmisión sexual. Asimismo, a través del beso profundo, si la persona tiene laceraciones en la parte de las encías o tiene algunas piezas que están siendo tratadas,
y la misma saliva que también contiene virus, mira, hay muchas infecciones que no solamente VIH, también mononucleosis infecciosa, entre otras enfermedades que puedes adquirir a través de la saliva y a través de cualquier laceración o sangrado que puedas tener a nivel de la vía bucal. Cuando hablamos en la siguiente lámina de las actividades de riesgo, la transmisión parenteral del VIH, hablemos entonces de la vía sanguínea, donde hay actividades de riesgo como transfusiones de sangre y o derivados, trasplantes de órganos u otros tejidos, drogadicción endovenosa, la elaboración de tatuajes, la acupuntura, colocación de piercing. Entonces, es un cuadro comparativo con todo lo que serían las posibles vías de transmisión y los riesgos. Y por supuesto, una vez que se van definiendo cada una de ellas, se señala la importancia de tener muchísimo cuidado, sobre todo en aquellas actividades donde se empleen utensilios que no sabemos si la persona quien los emplea hace un cuidado preciso y un lavado preciso de esos materiales y pues hace una práctica rutinaria con todo para todo y entonces hay más de un infectado por el virus. En cuanto a la próxima ponencia, tenemos la posibilidad de transmisión perinatal del VIH de madre al hijo, y entonces tenemos los momentos del embarazo, parto, lactancia, donde igualmente se pide la definición, vía de transmisión y lo que representa eso. Y obviamente se señala que durante estos 3 momentos puede haber alguna manifestación donde se implique la transmisión del virus de la madre al hijo. Hay que tener mucho cuidado. Actualmente hay muchas actividades que permiten reducir un poco el riesgo, pero siempre debemos recordar que en todos los fluidos y humores orgánicos se ha encontrado la presencia del VIH y sea que se encuentre en mayor o menor medida, siempre hay un mayor o mínimo riesgo y todo riesgo es de cuidado. En relación a la próxima lámina tenemos entonces el empleo de otra de las estrategias que son los mapas conceptuales. En este caso se insta al personal que asiste a la actividad, al público en general, la comunidad educativa, la comunidad docente, a elaborar sobre toda la información que poco a poco ha ido adquiriendo y de la cual se ha ido empoderando, a elaborar un mapa conceptual en relación al virus. Por supuesto, dependiendo de la información, tendremos mapas conceptuales diversos, pero se puede generar a través de la clave de corrección que el virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus de la familia Retrovirinae, subfamilia Lentivirinae y género Lentivirus, que posee genes de diferentes grupos, mide 10 micromicras, que posee enzimas como la transcriptasa reversa, nucleasa y entramados adentro del ARN. Un material más específico que entonces aquí solo hacemos el señalamiento, pero obviamente se explica cada uno de los términos. En cuanto al otro mapa conceptual en la siguiente lámina, pues es importante también porque aquí es donde se hace la concreción de estos aspectos relacionados con los cuadros comparativos de información en relación a las vías de transmisión y al SIDA en sí, y tenemos, una vez que ellos elaboran sus diferentes formatos, nosotros la clave de corrección que señala que el SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es causado por el virus de inmunodeficiencia humana, que su transmisión ocurre por vía sexual parenteral y perinatal, siendo la vía sexual mediante relaciones vaginales, anales, orales, por intercambio de secreciones vaginales, sangre, semen, y en el caso de la parenteral, la vía parenteral, a través de trasplantes de órganos y o tejidos, transfusiones de sangre y o derivados, e instrumentos punzocortantes de tipo médico o de uso corporal, mediante acupuntura, tatuajes y piercing, inyecciones intravenosas voluntarias como las que usan los toxicómanos e involuntarias que son debido a accidentes laborales. Y la vía perinatal de madre a hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. Luego tenemos el mapa, esta lámina siguiente, el mapa de conceptos sobre las pruebas para la detección del VIH, que en términos generales, una vez que ven el material informativo y la charla, saben que el virus de inmunodeficiencia humana se detecta por pruebas
de tipo cultivo de virus, detección de antígenos, detección de anticuerpos, detección de genoma viral y la función inmunitaria. Y tenemos entonces el mapa de conceptos sobre los fluidos y los órganos en los cuales se ha aislado el virus. Fluidos de tipo secreciones vaginales, sangre, sudor, heces, líquido sinovial, médula ósea, semen, leche materna, lágrimas, líquido amniótico y líquido alveolar pulmonar. Preeyaculaatorio, saliva, orina, líquido cefalorraquídeo, ganglios linfáticos, entre otros. Órganos como el corazón, la piel, el riñón, los huesos, hígado, córnea. Y hablamos entonces del otro mapa conceptual referido a la clasificación de fármacos antirretrovirales, que es el aspecto conectivo del tratamiento que se lleva para los pacientes con infección por VIH, que son fármacos de tipo inhibidores de transcriptasa reversa, nucleócido y no nucleócido, de proteasa, de integrasa y de fusión. Procedemos entonces ahora en la lámina siguiente a hacer lo que es la representación de mapas mentales, en este caso de los microorganismos causantes de infecciones oportunistas de tipo hongos, bacterias, virus, protozoarios. Otro mapa mental relacionado con las características del virus de inmunodeficiencia humana, que es linfótropo, porque bueno, precisamente ataca células del sistema inmunológico de tipo linfocitos. En el caso del sistema nervioso, pues lo hace neurótropo porque también afecta al sistema nervioso. Termosensible porque, bueno, es sensible a diferentes temperaturas. Y mutante, que es una característica que hace que una persona puede estar siendo tratada, pero bueno, si ocurre una mutación, puede ocurrir que ese tratamiento que está recibiendo, pues a lo mejor tenga que ser cambiado. Y precisamente ha sido una de las contrariedades que no ha permitido que se logre una vacuna, porque tiene esa capacidad de ser mutante. Eso es lo que plantean los investigadores. En el caso de los síntomas del virus de inmunodeficiencia humana, en general se dice que el paciente puede presentar fiebre, pérdida de peso, diarrea, cansancio, tos seca, sudoración, que vemos que son comunes a otros síntomas de otras enfermedades, pero cuando se te hace una prueba para detectar si es o no por VIH, pues ya la gente especializada en el área de salud sabe por dónde va el tratamiento a futuro. Actividades inocuas en la transmisión del VIH, pues como no se transmite el VIH por contactos físicos superficiales, por empleo de espacio para distracción, empleo de utensilios que sean sobre todo de uso externo y que estén esterilizados, que estén limpios. No es lo mismo una tijera, un material desinfectado a utilizar un cepillo de dientes. O sea, aunque se diga que puede que sí, puede que no, generalmente el utensilio de tipo interno es exclusivo. Hay utensilios que son propios de la persona, no pueden compartirse con nadie. Y en el caso de las navajas y hojillas de afeitar, bueno, lo ideal es no para nada, porque generalmente siempre ocurren mínimas laceraciones que no ven ni siquiera quien hace el trabajo, pero son posibles vías de ingreso del virus. La picadura de insectos a través de la sangre, o sea, la picadura de insectos, la maturación recíproca, por supuesto siempre y cuando no se hagan cuestiones con materiales que estén infectados o que tengan secreciones como sangre, aunque sea muy responsable la persona, pues hay que tener cuidado siempre. Porque una cosa que te digan, no se transmite así, pero depende de lo que hagas, porque de una cosa que aparentemente es sana puedes pasar a otra y por supuesto vienen los problemas. Tenemos que ser prudentes en todo lo que hacemos y respetar espacios y respetar momentos. Posteriormente, entonces, en esta lámina siguiente hablamos de otra estrategia, de otro procesador de información, que son los algoritmos. En este caso, tenemos el algoritmo para determinar la fase en la que se encuentra la infección por virus de inmunodeficiencia humana.
Se inicia entonces con determinar en qué etapa se encuentra la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Y obviamente tenemos una pregunta que dice, ¿el individuo infectado presenta señales manifiestas de la enfermedad? Si dice no, esta es una fase de latencia clínica, que es un portador asintomático. Si dice sí, nuevamente se pregunta, ¿hay presencia de infecciones oportunistas y o cánceres que ponen en peligro la vida? Si dice no, fase previa a la enfermedad. Si es sí, fase de infección avanzada por VIH, y entonces corresponde el tratamiento paliativo con los antirretrovirales. El otro algoritmo es el que determina la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Entonces se inicia con un individuo que se ha expuesto al riesgo de la infección por VIH, se somete a una prueba para determinar si está infectado o no. Si es no, significa que no ha sido infectado por el virus a pesar de haberse expuesto al riesgo, o se ha infectado con el virus pero todavía no ha producido anticuerpos. Sería lo que se llama falso negativo. En este caso se requiere esperar y aplicar nuevamente la prueba al cabo de 3 meses, 6 meses y 1 año. Nuevamente entonces se pregunta el resultado de la prueba y si es positivo. Si es sí, entonces hay dos opciones. Es el resultado de una reacción cruzada, un falso positivo, o realmente el individuo puede tener el virus. Para poder discernir esto, entonces en ambos casos el individuo se somete a una prueba confirmatoria de tipo Western blot. La pregunta entonces, ¿el resultado de la prueba confirmatoria es positivo? Si dice no, el individuo hasta ese momento no ha sido infectado por el virus. Si dice sí, el individuo ha sido realmente infectado por VIH. En este caso, el individuo deberá someterse a un contagio de CD4-CD8 y a una detección de carga viral para así aplicar un tratamiento y hacer el respectivo seguimiento. Se plantea entonces la pregunta, ¿el individuo presenta resistencia al tratamiento? Si dice no, se continúa con el tratamiento, y si dice sí, se efectuará un cambio de tratamiento para seguir atendiendo al paciente infectado. Una vez finalizada la realización de estrategias y con sus respectivas claves de corrección, hecho el trabajo respectivo desde el punto de vista de procesadores de información, entonces instamos a los participantes a través de un torbellino de ideas, decirnos las posibles medidas preventivas que consideran dentro de toda la información leída deben seguirse o incorporarse. Obviamente están señaladas aquí en términos generales: obtener información fidedigna sobre la enfermedad, practicar deportes regularmente según su condición de salud, evitar el estrés, dormir de 7 a 8 horas, no trasnocharse, evite el consumo de drogas y bebidas alcohólicas debido a que reducen la percepción de riesgo, viva una sexualidad sana y responsable, emplee normas de higiene personal antes y después de las relaciones sexuales, evite la promiscuidad, mantenga relaciones sexuales estables y seguras con una pareja fija, evite las relaciones sexuales sin protección, use el preservativo, procure no embarazarse si no tiene pareja fija y está expuesta a relaciones de riesgo, no intercambie instrumentos personales de tipo jeringas, agujas, navajas, hojillas de afeitar, cepillos de dientes y otros susceptibles de contaminarse con sangre. Anualmente realice un chequeo médico a su organismo. Verifique que todo personal del área de salud de quien usted solicite su servicio siga las normas de higiene y desinfección de los instrumentos. Si requiere de sangre y o hemoderivados, asegúrese de que estos productos estén libres del VIH u otro virus. Guarde de ser posible su propia sangre si se va a someter a una operación quirúrgica. Obtenga la garantía de salud del donante si se va a practicar una inseminación artificial o va a trasplantarse un órgano y o tejido. Y en prácticas como la acupuntura, tatuaje y perforaciones en la piel, verifique que se utilicen agujas desechables o su esterilización adecuada. Exija a los empleados de los salones de belleza, barberos, peluqueros, manicuristas, pedicudistas y otros que desinfecten los instrumentos susceptibles de contaminación. Usted es inteligente, viva sin riesgo y de esta forma garantizará su salud, la de su pareja y la de su familia. Podemos entonces señalar, y siempre se les pide entonces hacer una de las estrategias relacionadas con la elaboración gráfica de afiches, volantes. En el caso particular, siempre he considerado que la única vacuna actual contra el virus del SIDA es
una inyección en valores que genere un comportamiento responsable y obviamente haremos prevención de cualquier infección para cualquier enfermedad. Esto se hace a través de la educación para la salud, a través del empoderamiento a la comunidad, porque solo así tendrán información fidedigna que se va actualizando permanentemente a través de la investigación permanente, y eso se lo debemos todos los educadores, todos los investigadores en el área de la salud, a la población y a las comunidades. Así que esa es la intención. Ahora agradezco como siempre a todo el personal que se encarga de realizar siempre ese empoderamiento a la comunidad para el cuidado de su salud y para la prevención de infecciones tan riesgosas como la del virus de inmunodeficiencia humana, a todos los investigadores del mundo, a todos los investigadores del país, a todos los virólogos, a todos los infectólogos que hacen su trabajo de hormiguita día a día y que luchan porque cada ciudadano de su país tenga fe en el trabajo que realizan para el logro de una cura de las enfermedades que hacen mella en momentos determinados en la vida nacional y en la vida mundial. Buenos días para todos. Les dejo aquí un mensaje que tiene mucho que ver con todo esto, que significa esa lucha, esa permanente y continua búsqueda de información fidedigna para lograr las respuestas a los problemas de la comunidad. La totalidad de algo acontece en la medida que damos de nosotros mismos. Por lo tanto, cualquier logro depende del amor, la fe y la disponibilidad para hacerlo. Muchas gracias a todos.